Cada vez que veo todo a mi alrededor, me doy cuenta de que mi vida ya cambió. No encuentro nuevos límites y todo se hace común. Oh yeah, yeah. Cada nuevo amanecer me obligo a sonreír. Si es cierto, el mañana es misterio hay aquí. Aunque no se revele, sé que está escondido en esta gran ciudad. Pero hoy nada importará. Juntos tenemos que estar. Mi vida voy a disfrutar en esta loca ciudad. Oye, ¿cachaste lo que pasó en Palestina el otro día? Sí, pues llevan caleta de rato en guerra, ¿o no? ¿Sí? Sí, parece que sí. Desde principios del siglo XX. ¿Y por qué empezó eso? Oh, mira, yo te explico. A principios del siglo XX, por el antisemitismo que se vivía en los judíos en Europa, se creó un movimiento llamado el sionista, que buscaba crear los estados para los judíos. Ellos, en busca de refugio, terminaron en la región de Palestina, un estado vasallo que... ¿Un estado vasallo? Sí, po, un estado vasallo. Esos que no se rigen por sus propias leyes y no son respetados externamente. Sí, además suelen ser gobernados por un estado soberano, como el caso de Inglaterra y Palestina. Oye, bájame. Esto provoca dependencia económica e intervenciones militares y económicas por parte de su estado soberano, ¿no? El estado soberano es respetado externamente y tiene su propia regla, me imagino. Sí, exacto. Como decía, Palestina es un lugar considerado sagrado para los musulmanes. En ese momento, Palestina, en vez de estar controlada por Inglaterra, era parte del Imperio Otomano. Obviamente los grupos árabes y musulmanes no aceptaron la ocupación de los judíos. Claro, pero después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se disolvió, po. ¿Qué pasó ahí con Palestina? Ahí es donde entra nuestro estado soberano. Inglaterra terminó administrando Palestina. Y por promesas incumplidas y otras razones se generó un clima de tensión entre árabes y sionistas, que terminó con enfrentamientos entre grupos paramilitares, judíos y bandas árabes. Ah, claro, y después de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto judío, la presión por establecer un estado debe haber aumentado, ¿no? De hecho, el 14 de mayo de 1948 se fundó el Estado de Israel en la región de Palestina. Pero ahí pasó de ser un problema local a uno regional, pues. Sí. Efectivamente. De hecho, estos países invadieron el territorio. Y así, al día siguiente, empezó la guerra árabe-israelí, lo que solo provocó que el Estado árabe se redujera a la mitad. Por malditos, po. Bueno, así continúa la historia hasta hoy. El conflicto ha dejado un montón de muertos, muchísimos inmigrantes intentando escapar de la guerra. Sí, mira, ahí va uno. Oh, rayos, es tristísimo. Una de las guerras más largas a lo largo de la historia universal. Algo trágico y terrible. Oye, y hablando de Medio Oriente, ¿cachaste lo de Irak? ¿Irak? ¿Qué pasó ahí? Sí, es que los kurdos desde ese tiempo han estado pidiendo su autonomía, ¿cachai? Pero en ese intento han habido múltiples intervenciones externas, como por ejemplo un genocidio por Saddam Hussein, promesas incumplidas de autonomía e incluso la invasión de Estados Unidos al territorio. En todo caso, la autonomía verdadera llegó precisamente por la invasión de Estados Unidos, pero luego se firmó la Constitución de 2005 en Irak como Estado federal y reconoció la autonomía de la región de Kurdistán. ¿Y qué es un Estado federal? Bueno, son estados donde existe un parcelamiento del poder, en el cual cada estado mantiene soberanía en el plano interno, con capacidad para autogobernarse y promulgar su propia legislación, mientras que su soberanía externa puede ser ejercida por un poder central único, representado por el gobierno federal. Ah, ¿y entonces qué problemas tienen? Tienen conflictos internos, o sea, Kurdistán es el principal extractor de petróleo de la región, pero por el hecho de ser un estado federal, no tienen total control sobre sus ganancias. Y obviamente Kurdistán quiere que el dinero vaya para su región, pues obvio, pero el estado de Irak no se lo permite. Además, tienen algunos problemas con su territorio, así, y de hecho, mira, hay un tipo extrayendo petróleo. ¡Qué loco! Como lo que pasó en Yugoslavia. ¡Yes! ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Lo que pasa es que Yugoslavia, antes de ser Yugoslavia, eran muchos estados separados. ¿Cómo? Como
muchos estados separados, así como Chile, Argentina, Brasil. Pero un día es cuando llega Tito. ¿El Bambino? No el Bambino. O sea, el cabro se llama Tito. Ah, increíble. La cosa es que Tito era tan popular que logró hacer realidad su meta de juntar todos los estados bálticos en un solo gran estado federal bien comunista. Lo malo es que todos estos estados bálticos eran muy distintos entre sí, o sea, tenían diferentes culturas y religiones. A mediados de los 80 hubo una terrible crisis económica en toda Yugoslavia, y junto con la muerte del Tito quedó la escoba. ¿Pero cómo? Tito era el único capaz de controlar el país y tras su muerte todos empezaron a exigir su independencia y así empezó la guerra de Yugoslavia. En consecuencia de esto, todos los estados que conformaban Yugoslavia se separaron y la Federación Yugoslava dejó de existir para siempre. Todos esos estados se convirtieron en independientes procedidamente. El otro día, oye, mira, este tipo parece un inuit de Canadá. No sé yo. ¿Qué le habrá pasado a ese tipo? No sé yo. Oye, pero sí parece un inuit. Sí, pues, jaja. Mira, igual que los inuit de verdad. Mírale la mano, se le cayó. Oh, ¿verdad? Jaja. ¿Por qué? ¿No les va bien a los inuit en Canadá? No, para nada. Mira, yo te explico. Los inuit son nómadas, pues, y viven del consumo de animales como focas y ballenas, y el consumo de sus pieles. Pero el problema está en que esos alimentos escasean en estos momentos. Y más que nada por el desinterés del Estado de Canadá y la Ley Europea de Prohibición de Exportación de las Pieles, los inuit han bajado su población muchísimo. Y por muchas razones externas nunca se han considerado como un Estado. Pero por las peticiones de los representantes de los inuit, se puede intuir que esperan hacer al menos un Estado vasallo. Hola, ¿pero saben qué son los estados? Sabéis que sí, de hecho estuvimos hablando hace caleta de rato a esa gente de ahí sobre los estados. Ah, entonces déjame explicártelo. Para empezar la explicación, hablaremos de un tipo de estado presente en Colombia, en el que teniendo en cuenta las diversas características que un estado va a tener, desde el elemento geográfico hasta el político, este tipo de estado perdió el determinante elemento de su autoridad externa, por lo que su jurisdicción externa es controlado por otro estado más estable, y en este caso, Estados Unidos de América. Lo que crea un paradigma en la definición de soberanía, teniendo en cuenta que este debe tener el control político total, interno y externamente, encasillando este estado con el tag de estado semisoberano. Oye, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Esta en mi casa? ¿Tú también? Venimos a hablar de los estados. Pero si estaba contigo cuando hablamos de los estados. ¿De verdad? No me acuerdo. El estado unitario es aquel que se rige como una sola entidad, siendo un estado el soberano de todo el territorio nacional. Además, todo esto se conoce como centralismo, donde solo existe un poder ejecutivo y uno solo judicial, donde a lo largo de todo el territorio nacional se aplican las reglas de la Constitución. Mucho hemos hablado del Estado soberano, pero ¿qué es un Estado soberano? Para ejemplificarlo, nombraremos a Estados Unidos de América, un país que es respetado externa e internamente, y puede mantener una soberanía política total. Y esa fue la aventura de nuestros héroes en busca del significado de lo que es un estado. Nunca más nadie los vio por esta casa. Nunca más nadie los vio en la vida real. Y ahora me pregunto, ¿qué habrá pasado con nuestros héroes? Voy a hacer una toma.
They make the children really ring. I spend the That's too long. day your way. Early morning driving through the silent in and out the valley.